Hola mi gente, el día de hoy vamos a estar probando Resident Evil Requiem en mi RX 7600 de 8 GB. Esta va a estar a la par de una Ryzen 5 5600, 32 GB de DDR4 a 3600 MHz, corriendo a través del NVMe Team Group MP33 Pro de 1 TB en Windows 11 25H2. El ajuste en pantalla es una mezcla entre calidad y rendimiento para correr el juego por debajo de 8 GB sin perder mucha fidelidad. Comenzamos las pruebas a 1080p, FSR nativo o el anti-aliasing, y como podemos notar tenemos un promedio entre 79, 81, 82 cuadros, lo cual no está nada mal para comenzar estas pruebas. Activando FSR 3 en modo calidad, que es el único modo que recomiendo para 1080p, especialmente con este tipo de escalador. Podemos ver que tenemos un promedio de entre 120 y tantos a casi 130 cuadros, lo cual está perfecto y la verdad se ve bastante decente con este ajuste. Y activando Frame Generation podemos ver que estamos entre los 190 y tantos, casi 200 cuadros, lo cual el juego está corriendo entre 90 y tantos, 100 cuadros, no está nada mal. Si tienes un monitor de alta frecuencia puedes aprovechar con Frame Generation para poder utilizar su máxima capacidad. Siguiendo en modo calidad y activando Ray Tracing en modo alto sin Frame Generation, podemos obtener por sobre 75 cuadros la mayoría del tiempo, lo cual no está nada mal para esta tarjeta a 1080p. Moviéndonos a 1440p utilizando el mismo ajuste en 1440p nativo, podemos ver que obtenemos entre 47 a veces 50 cuadros, lo cual aquí sí recomendaría activar FSR en modo calidad, ya que siempre estamos sobre los 85 cuadros, a veces pisando los 90 cuadros, lo cual para 1440p con esta tarjeta creo que es un buen logro. Si activamos Frame Generation podemos ver que el juego está corriendo entre 130 casi 140 cuadros la mayoría del tiempo. Esto nos da un muy buen rendimiento porque el juego como tal está corriendo por sobre 60 cuadros regulares, interpolando el resto de los fotogramas o cuadros, y pueden aprovechar un monitor que tengan de 120 Hz o más, lo cual no está nada mal para Frame Generation en la RX 7600. Encendiendo Ray Tracing en alto en modo calidad podemos ver que nos da entre 40 y tantos, casi pisando los 50 cuadros. Necesitarían moverse a modo equilibrado para realmente alcanzar o pisar esos 60 cuadros. Modo rendimiento sí da más cuadros, pero realmente no lo recomiendo por la calidad de imagen. Entonces sería básicamente, si quieren utilizar Ray Tracing, sería quedarse en modo equilibrado. Recientemente subí un video de cómo activar FSR 4 y NT8 en tarjetas 7000 y 6000. La nueva versión que acaba de sacar el equipo que creó OptiScaler, y lo vamos a probar hoy en Resident Evil Requiem. Comenzamos con 1080p, mano izquierda FSR calidad, a mano derecha FSR 4 modo calidad, pero que dependiendo de la compresión de YouTube, pero algo que van a notar es que se ve mucho más claro, mucho más nítido, y sí, hay una pérdida de rendimiento. Dependiendo de la escena estamos hablando de entre 10 casi 20 cuadros, pero honestamente por el aumento en calidad vale mucho la pena. Activando Ray Tracing, sí nos podemos dar cuenta de que perdemos un poco de rendimiento, pero aún así estamos por sobre los 60 cuadros. En modo calidad, a esta resolución de 1080p, realmente vale la pena y obtienes una calidad de imagen muy buena. En 1440p, modo calidad con FSR 4, si perdemos algo más de rendimiento, estamos hablando de casi 20 cuadros. Pero aún así estamos por sobre los 60, lo cual es un rendimiento bastante decente a esta resolución. Y honestamente, nuevamente, como he repetido en el ejemplo de 1080p, la calidad de imagen es mucho mejor. En 1440p con Ray Tracing activo para obtener el mismo rendimiento que en modo equilibrado de FSR regular, necesitamos pasar a modo rendimiento. Pero de todas maneras, lo que es la calidad de imagen y el rendimiento está bastante decente. A continuación les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que me refiero a la calidad de imagen.
Aquí tenemos el ejemplo de FSR 3, modo calidad, Ray Tracing On, y a mano derecha FSR 4, modo rendimiento con Ray Tracing On. A simple vista no se ve mucha diferencia en lo que es el personaje y lo que es la nitidez. Para los que tienen un ojo perceptivo sí, pero cuando empezamos a aumentar el tamaño podemos ver una enorme diferencia en lo que es la nitidez solo en la cara de Grace y el mismo pelo. Y esto es a lo que me he referido, de que se ve mucho mejor el juego en lo que es la calidad y nitidez de imagen. Las mismas bolsitas de basura, detalles como los dedos de Grace, en la misma chaqueta esta de color marroncito, la camisa, todo esto se ve mucho mejor en lo que es FSR 4 modificado con lo que es la versión INT 8 en vez de FSR 3, así que si desean utilizarlo les dejo el enlace del video en la descripción de cómo instalarlo. Bueno, esto sería todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle like. Si tienen alguna duda sobre lo mostrado hoy, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.